Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Sí señor, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos. Saludos, bienvenido como siempre, gracias a esta tertulia de las noticias como son y el agradecimiento porque siguen a las personas, sobre todo dentro de Cuba, interactuando en YouTube y en Facebook, aquí, en este programa, Las Noticias como son. Sí, señor. Así aprovechamos, para dar las gracias. Por supuesto, tenemos un radiotelevidente por allá, por el oriente del país. No voy a dar los detalles porque no me autorizó a darlos, pero que le... Gracias por hacerlo. Sí, señor. ¿No? Le regalaron un televisor grande y entonces lo conecta por el Wi-Fi, por el Wi-Fi o por el router, o router, como le dicen en Cuba. Lo conecta por el router a su computadora que la tiene con Nauta Hogar y entonces la conecta y ahí baja YouTube y ve el programa. Yo quisiera que tuviera la fotografía que envió de cómo, del programa, sí, cómo nos ve. Así que qué bueno. Saludos por allá, por esa parte del oriente de Cuba. Y gracias a todos los que intercambian, como decía José Luis, opiniones, los que nos ven a través de YouTube, de Facebook. Recuerden que nos pueden ver también en nuestro canal de WhatsApp. Así mismo. Ahí nos pueden ver y vuelvo a recordar, les dije que durante la semana entera les iba a decir que estamos nuevamente en onda corta. Radio Martí ha regresado a la onda corta, gracias a Dios. De 10 a 6 de la mañana estamos en los 11.860 kilohertz y los 13.605 kilohertz. Repito, de 10 a 6 de la tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en estas dos frecuencias, además del 1180 AM. Sí, señor. Ahí tienen todas las coordenadas. Todas las coordenadas están ahí. Muy bien. Hoy en la tertulia la noticia es el memorando presidencial de seguridad nacional firmado por el presidente Donald Trump que refuerza la política hacia Cuba. Así que, repito, es la información, es el tema que proponemos hoy y tenemos dos muy queridos invitados. Sí, señor. Tenemos un programa especial porque lo vamos a dedicar justamente para hablar de esto. Son muchos los temas que tiene esta política de, vamos a decir, de reafirmación de sanciones, porque es muy parecida a la del 2017. Yo diría que es prácticamente la misma. Se le agrega algunas cosas que la vamos a estar comentando en el programa y otras que se repiten, pero que no deja de ser sumamente, importante para que todos los radio oyentes o los radiotelevidentes dentro de Cuba lo puedan saber, puedan conocer cuál es la política que se está actualizando o reafirmando, renovando para Cuba, o más bien contra el gobierno cubano. Me gusta más que decir contra Cuba porque creo que en la explicación de que da la Casa Blanca, también se habla de fortalecer los vínculos con la gente de la sociedad civil. Yo creo que eso es importante también y en las medidas de alguna manera se protege que esa sociedad civil de alguna forma pueda ser ayudada por su familia y por organizaciones fuera de la isla. Así que ya presento a nuestros invitados. Tenemos a Omar López Montenegro, periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, se encuentra vía Zoom. Y vía teléfono un invitado muy especial para nosotros y para José Luis y para mí desde el punto de vista personal. Me refiero a Rolando Cartaya. Rolando Cartaya, periodista, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Pero más allá de todo eso, un amigo. Y un amigo más que amigo, un ex compañero de trabajo, trabajó durante muchos años acá en Radio Martí, todos lo recuerdan, ahora trabaja para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, pero sigue siendo nuestro ex compañero de trabajo, Rolando Cartaya. Con ellos dos a tertulia. Bueno, hoy sí quiero hacer la distinción. Rolando Cartaya, saludos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, hermano. Qué bien poder hablar con los dos juntos. Qué bien. Mucho tiempo que no. Hace tiempo que no hablábamos ya, que estábamos en el programa, es verdad. Omar López Montenegro, saludos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo vemos? Estás? Saludos, un placer estar con ustedes y con Cartaya también, que tú mencionabas. Trabajó en Radio Martí, la primera persona que me entrevistó cuando yo estaba haciendo activismo en Cuba con la asociación Pro Arte Libre fue precisamente Rolando Cartaya.
Qué bien. Bueno, y hablando de ex compañero de trabajo, Omar López Montenegro también trabajó aquí con nosotros. Es decir, que hoy estamos en una tertulia de ex trabajadores, ex integrantes de Radio Martí con los actuales integrantes de Radio Martí, que somos José Luis y yo. Y el tema Cuba. Y el tema Cuba. Y el tema, más que Cuba, sanciones de Estados Unidos al gobierno cubano. Bueno, así que tenemos un panel de lujo para hablar de este tema. Un preámbulo de esto, ¿no? El presidente Donald Trump firmó el lunes un nuevo memorando presidencial de seguridad nacional para fortalecer la política de los Estados Unidos hacia Cuba en un giro contundente que restaura los pilares de su estrategia de máxima presión implementada durante su primer mandato. El memorando restablece y refuerza esa política firme hacia Cuba, revirtiendo medidas de la administración del presidente demócrata Joe Biden que aliviaron la presión sobre el régimen cubano. Las nuevas disposiciones ponen fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno cubano, sus fuerzas armadas, agencias de inteligencia o de seguridad, en detrimento del pueblo cubano. Según el documento, desde ahora se prohíben las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el ejército cubano, como el Grupo de Administración Empresarial, el conocido GAESA, y sus filiales, salvo en aquellos casos que promuevan los objetivos de la política de Estados Unidos o que respalden al pueblo cubano. Este memorando hace cumplir la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba y garantiza su cumplimiento mediante auditorías regulares y el mantenimiento también obligatorio de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes por un periodo mínimo de 5 años. Asimismo, respalda el embargo económico contra Cuba, se opone a los llamados a su levantamiento en las Naciones Unidas y otros foros internacionales. Amplía los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de servicios de Internet, prensa libre, empresa privada, libre asociación y los viajes legales. Hasta aquí un poco de lo que tiene este memorándum presidencial de seguridad nacional que entrará en efecto en los próximos 30 días. Yo quiero, hay muchos puntos que yo creo que hay que mencionarlo, ¿no? Pero hay algunos que son sumamente interesantes y yo creo que hay que comenzar por él, o si no es por él, por lo menos mencionarlo. En cuanto al envío de medicinas, productos agrícolas, medicamentos, productos agrícolas, dispositivos médicos a Cuba, de conformidad con la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Fomento de las Exportaciones y la Ley de la Democracia Cubana, se apoya, o sea, se permite la venta de productos, repito, de productos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos. Es decir, esto no cambia. Hace mucho tiempo que el gobierno cubano se queja de que no hay medicinas. Sí, la venta de medicinas sí ha estado vigente y todavía se mantiene, incluso en este nuevo paquete de sanciones se mantiene, y lo repito varias veces. Y hay un tema sumamente interesante. Después vamos a hablar el tema de las sanciones a los jefes de Comité de Defensa de la Revolución, a los secretarios generales de CTC, a los que trabajan para los empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados de la Asamblea, etcétera. Después vamos a hablar de ese tema y lo vamos a leer todo lo que dice el memorándum. Pero hay un tema que es el tema donde siempre Estados Unidos insiste y el gobierno cubano no mueve un pelo. Y es el tema de los llamados terroristas estadounidenses, los fugitivos estadounidenses, los que han cometido crímenes acá en Estados Unidos que se han ido a refugiar a Cuba. Y dice el inciso G, el fiscal general, dentro de los 90 días siguientes a la fecha de este memorando, emitirá un informe al presidente sobre asuntos relacionados con los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o se encuentran bajo la protección del gobierno cubano. Y por aquí quiero comenzar. Rolando Cartaya, hace ya unos años, trabajando aún aquí en Radio Martí, escribió un largo artículo, extenso artículo, profundo artículo, en el 2017, para ser exacto, que le tituló En Cuba duermen bien. En Cuba duermen bien asesinos, secuestradores,
terroristas, los fugitivos de Estados Unidos. Así que comienzo contigo, Rolando Cartaya. ¿A quién te referías en ese artículo y quién continúa dentro de Cuba en estos momentos, Cartaya? Bueno, en total eran como unos 70, pero había unos cuantos que eran más notorios por lo que habían hecho. Y te puedo decir que hay por lo menos 5 que tienen muertes a su haber. Está Joan Chesimard, que como se sabe mató a un trooper, un patrullero en el Turnpike de New Jersey, y se dice que lo mató con su propia pistola después que el hombre estaba herido. Está también William Guillermo Morales, que era el bombardero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional puertorriqueña. Este hombre incluso perdió un ojo en su trabajo con los explosivos, ¿no? Pero él fue condenado a 99 años de cárcel porque principalmente por 2 causas. Una, el club Francis Tavern, en el que murieron 4 personas y como 60 y pico resultaron heridas, y otro atentado más. Está Charlie Hill, que mató a un trooper también de Nuevo México mientras estaban escapando hacia Cuba. Finalmente él desvió un avión y se fue a Cuba. Está Cheryl Dalton. Cheryl Dalton fue una salteadora de furgones bancarios, y en uno de esos asaltos a un furgón de la empresa Brinks, creo que fue, ella fue responsable de la muerte de 2 policías y un guardia de seguridad. Y está Ronald Ali Lavid. Se había refugiado en las Islas Vírgenes, y allí en un club de la familia Rockefeller mataron a 8 personas a sangre fría. Lo mataron. Por cierto, Ali Lavid, en este tiempo que ustedes decían que se hizo que yo escribí este reportaje, lo había localizado Ramón Humberto Colás en Las Tunas. Allí le decían el jamaiquino, porque además conviven entre los cubanos en muchos casos. Algunos, como Joan Chesimard, ha tenido mejor suerte, ha tenido una casa en Miramar, pero Charlie Hill vive en el reparto Santa Amalia, en Arroyo Naranjo, y se hizo hasta Babalao, y se faja con los que viven del turismo. O sea, trata de llevar a los turistas a que vean una sesión de caracoles. Dios mío. Y así. En el caso de Chesimard, Cartaya, perdóname, sí, para nuestra audiencia, es una ex Pantera Negra, ¿verdad? Es un grupo que se llamaba Black Liberation Army, o sea, Ejército Negro de Liberación. Entonces, pero y el gobierno de Cuba los llama luchadores sociales, pero esta gente son terroristas. Tú sabes lo que es que esta mujer, un hombre que está caído en el suelo, coge la pistola de él y le mete 1 o 2 tiros en la cabeza. Dios mío. Entonces, por eso, por cierto, el estado de New Jersey, los policías de New Jersey tienen un fondo especial para ver si traen a esa mujer acá a los Estados Unidos de regreso para que enfrente la justicia. Quiero pasar a Omar López Montenegro. Pero perdóname, quería antes de completar esto para nuestra audiencia, ¿no? Para llevarlos de la mano de lo que está hablando Cartaya, y sobre todo en relación a la señora Chesimard. Cartaya, ¿hay acuerdos vigentes de extradición entre La Habana y Washington? Yo creo que hay un acuerdo muy antiguo, que creo que es del tiempo de la República, si no me equivoco. Pero de todos modos, Cuba ha sido refugio no solo de ellos, ha sido refugio de los terroristas de ETA, de los terroristas del ELN, de la FARC, y Colombia, por ejemplo, le pidió, después de que fracasaron las conversaciones de paz, que le devolvieran a los del ELN, que son gente que han puesto bombas en centros comerciales, en escuelas militares, y tampoco se los devolvió. O sea, no creo que respete nada de esto. Pudiera ser que en algún momento sí le conviene
tomar alguna medida con estos que están allá. Bueno, primero que todo, si existe o no el acuerdo, el gobierno cubano manda para acá, coge preso a cualquiera. El día que le convenga coger a Joan Chesimar, montarle en un avión y devolvérselo a los Estados Unidos, se lo hace si existe acuerdo o no existe acuerdo. Ahora, quiero preguntarle a Omar López Montenegro, porque mira, yo creo que cada conversación que existe entre Estados Unidos y Cuba, Estados Unidos pide la devolución de estos terroristas que están refugiados en Cuba, número uno. Y número dos, esta es la justificación palpable, la justificación que se ve para tener a Cuba en la lista o al gobierno cubano en la lista de países que apoyan el terrorismo o que no hacen lo suficiente contra el terrorismo, como le quieran llamar, en esa lista negra. Y esa lista negra tiene... o esa categoría de apoyar el terrorismo tiene connotaciones porque deriva de otras sanciones de manejo de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Omar López Montenegro, ¿cómo es posible que, sabiendo el gobierno cubano que esta es la espina que pudiera abrirles quizás un poco transacciones internacionales al salir de la lista, que pudiera de alguna manera promover alguna negociación, hacerse el policía bueno con la administración de turno que esté en Estados Unidos, ¿por qué el gobierno cubano, crees tú, que nunca ha entregado a ninguno de estos terroristas que están en Cuba? Bueno, primero porque muchos de estos terroristas, en cierto sentido, no vamos a decir que fueron creados expresamente por el gobierno cubano, pero sí recibieron un apoyo sistemático en términos financieros y en términos operativos. Incluso algunos de ellos fueron hasta entrenados en Cuba. Recordemos que Jorge Massetti en su libro relata cómo él transportó el dinero del asalto que hicieron los macheteros a un camión de la Wells Fargo en Connecticut. Él fue el que los transportó hacia la embajada cubana en México, que es el centro de inteligencia, ¿no?, para toda América Latina del gobierno cubano. Que de hecho, según cuenta el propio Massetti, cuando llegó ese dinero a La Habana, el gobierno cubano se quedó con gran parte de él y le dio una miseria a los macheteros. Pero esto sucede no solo porque hay vamos a decir, una afinidad ideológica, ¿no?, sino también es que estos son, en cierto sentido, herramientas, estos terroristas, herramientas de la manera de ejercer el poder del régimen castrista. Y recordemos que Cuba es una pequeña isla y un poco de la relevancia y trascendencia esta internacional que vendió falsamente el régimen castrista estaba basada en esta proyección de fuerza y de violencia, ¿no? Las intervenciones militares en África, hasta en el Medio Oriente, hubo cubanos en la Guerra de los 6 días, en la altura de Golán. De hecho, un medio familiar mío estuvo allí. Entonces, hay todo digamos, un entramado que se puede decir hasta filosófico en el sentido de la proyección de poder del régimen, que el régimen consideraría una debilidad y en términos incluso de su imagen ante la población cubana y algunos de sus aliados internacionales, sería visto como una debilidad la entrega de estos terroristas. Pero evidentemente esta es la prueba de que el régimen castrista es un régimen no solo que apoya, que en muchos casos promueve y hasta financia el terrorismo. Claro. La hoja de informativa que dan a conocer y después ya se conoce, ¿no?, el glosario completo. Cartaya en este caso y también Omar, que son activistas defensores de los derechos humanos, voy a leer, exige además una revisión de los abusos de los derechos humanos en Cuba, incluidas las detenciones ilegales y los tratos inhumanos. Requiere un informe sobre los fugitivos de la justicia, como hablábamos ahora, que viven en Cuba o están albergados por el gobierno cubano. El acápite también que tiene que ver con Internet, como yo leía en la introducción del programa, yo creo que es importante y muy sobre todo la situación de la libertad de expresión, Cartaya. Y bueno, ahora mismo acabamos de ver cómo le están poniendo imposible la Internet a los cubanos. O sea, le han subido las tarifas
Y eso no es solo para recaudar dólares, obviamente es para limitar el acceso de los cubanos a la Internet, porque las redes sociales en particular se habían convertido en la forma más popular y más extendida en la que los cubanos manifiestan su desacuerdo con el régimen. Y ahora mismo en los apoyos a los jóvenes universitarios que se enfrentaron muy valientemente a los funcionarios de Texas y a la seguridad del Estado, hay que decir también que recibieron presiones de ellos, han sido abiertos, o sea, artistas, religiosos, gente del pueblo, académicos, intelectuales, han apoyado abiertamente a estos jóvenes que, por otra parte, no solo defendieron su derecho como estudiantes por sus necesidades docentes a tener Internet, porque necesitan hacer conferencias, investigar, etcétera, sino que situaron claramente que este es un derecho humano que le pertenece al pueblo de Cuba. Uh-huh. Entonces, la Internet es muy importante. La Internet fue súper importante cuando el 11J, el levantamiento popular, que obviamente yo creo que nosotros no nos imaginamos que hubiera sido tan masivo ese levantamiento. Y gracias a que la gente filmaba y subían estas imágenes, nos enteramos de que esto fue prácticamente en toda Cuba. O sea, y sería importante que, porque las condiciones en Cuba están dadas de nuevo, o peores que cuando el 11J, para que haya también una repulsa popular y un levantamiento popular. Pero la gente necesita poder estar comunicados, necesitan la comunicación, y esa es otra de las razones también de esta subida de los precios. El inciso específicamente dice que el secretario de Estado va a convocar a un grupo de trabajo donde está incluido la Oficina de Transmisiones a Cuba, es decir, Radio Martí, con todas sus plataformas, organizaciones no gubernamentales y entidades del sector privado pertinente para examinar los desafíos y oportunidades tecnológicos para ampliar el acceso a Internet en Cuba, incluyendo el apoyo del gobierno federal a programas y actividades que fomenten la libertad de expresión a través de medios de comunicación independientes y la libertad en Internet. Omar López Montenegro. Bueno, a esto se podría agregar también incluso que existen maneras, científicamente es posible generar, ¿no? Internet alternativo. Claro, por supuesto, esto tiene que ver con las famosas antenas del Starlink, ¿no? Este satélite de Elon Musk. Pero también otro punto que me gustaría mencionar en esto es que no solo incluso el Internet, la manera de comunicarse en el mundo moderno, hay aplicaciones que se comunican incluso haya o no haya Internet. Hay una serie de herramientas tecnológicas que permiten a las personas a través de sus teléfonos celulares conectarse. Entonces me parece muy positivo que se cree una comisión que estudie las posibilidades tecnológicas en el mundo moderno para crear plataformas alternativas de comunicación entre los ciudadanos. Esto existe en otros lugares en el mundo y ha funcionado. Durante la primavera árabe en Egipto, el régimen cortó el Internet. Sin embargo, los activistas estaban preparados para esto y se comenzaron a comunicar, como mencionaba, a través de aplicaciones, de sistemas que habían establecido previendo que el régimen en un momento determinado pues cortara el acceso a Internet. Pero la comunicación es clave, es importante, pero más importante todavía es el reconocimiento a la sociedad civil y la capacidad de generar identidades alternativas dentro de Cuba. ¿Y por qué menciono esto? Y voy a hacer una anécdota bien breve. En Polonia, en un encuentro con Lech Walesa, vamos a decirlo así, tal vez un poco eufemísticamente, un líder opositor cubano le dijo a Lech Walesa de que, y creo que había mencionado esto en otra oportunidad, de que en Cuba no se podía articular un movimiento como Solidaridad porque en Cuba había muy poca penetración de Internet.
Y Wałęsa, con su espontaneidad natural, le dijo, bueno, yo no sé cuál es la penetración de Internet en Cuba, pero yo le digo a usted que hay más penetración de Internet en Cuba que en Polonia. Y este individuo que no sabía lo que estaba diciendo le dijo, no, usted no sabe. Le dijo, no, yo sí lo sé, porque no existía el Internet cuando creamos Solidaridad en Polonia. Entonces, es importante entender esto. Estos medios tecnológicos facilitan, agilizan, permiten realizar estos procesos en tiempo récord. Lo que antes tomaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues ahora toma tal vez 2 o 3 clics, pero es posible generar maneras de comunicación alternativas, que es lo más importante, además del Internet, pero el Internet sería clave sin lugar a dudas. No nos queda mucho tiempo, pero por lo menos quiero referirme a este punto, el inciso D, que habla de los funcionarios prohibidos del gobierno de Cuba. Y aquí sí, este memorando presidencial menciona exactamente a lo que ellos consideran funcionarios prohibidos. Ministros y viceministros, miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, miembros y empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, miembros de cualquier asamblea provincial, jefes del sector local de los comités de defensa de la revolución, directores generales, subdirectores generales y superiores de todos los ministerios y organismos estatales cubanos, empleados del Ministerio del Interior, empleados del Ministerio de Defensa, esto es miembros, ¿no? Miembros del MININ, miembros del MINFAR, secretarios y primeros secretarios de la Confederación de Trabajo de Trabajadores de Cuba, la CTC, y sindicatos componentes, editores jefes, editores y subdirectores de organizaciones y programas de medios de comunicación estatales cubanos, incluidos periódicos, televisión y radio, y miembros y empleados del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, del Tribunal Supremo Popular. Creo que cerramos contigo, Cartaya. Sí, estas mismas regulaciones, esto era una regulación de control de activos cubanos y estaba vigente en la administración anterior de Trump. Obama había reducido eso solamente a la gente de la élite del poder, pero Trump dictó esa regulación de activos cubanos durante su primera administración. Por cierto, los que caen en esto no pueden recibir remesas. Esa es una de las cosas, no pueden recibir remesas. Sin embargo, no se aplicó a fondo esta regulación que estuvo vigente en tiempo de Trump, pero ahora yo creo que esto es un poco como pasó con la ley Helms-Burton, que consolidó todo lo que era el embargo. Bueno, este memorándum está consolidando todas las medidas que la administración Trump ha tomado en una sola, es como una guía para la política hacia Cuba. Yeah. Y espero que esta vez sí se cumpla esto, de que no solo no les quiten, no les permitan tener visados o que le vayan a congelar fondos si los tienen aquí, que es más raro. Claro. Pero también esto de las remesas es importante, parece que no, pero sí, hay muchos, como hemos visto en los últimos tiempos, que después de estar reprimiendo, quisieron venir a este país. Y no siempre, no todos vinieron solamente a disfrutar del capitalismo después de, como se decía ya, vacilar al socialismo, sino que pueden tener otras misiones, como poner empresas y mandar dinero a Cuba y eso. Pero de todos modos, para muchos en este momento es duro que les digan, oigan, usted no puede recibir remesa, no puede ir a los Estados Unidos, porque es como decir, es como la tabla de salvación de muchas personas en la situación en la que está Cuba en el presente. Interesante. Muy bien. Tenemos tiempo. No hay más tiempo. Omar López Montenegro, sabemos que te quedaste ahí engatillado, pero bueno, la próxima vez será. Gracias, Rolando Cartaya, también a Omar López Montenegro y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.